Buen día a todos. Bueno, en la clase de hoy seguiremos viendo lo que son filtros IR. Vamos a ver lo que es la implementación en Python. Antes pues vamos a ver un pequeño repaso. Sí, acuérdense que IR era por respuesta al impulso infinita y el método que estamos viendo actualmente pues era transformación bilineal, que lo único que hacíamos era que mapeaba un filtro en continuo, un filtro diseñado en tiempo continuo con la transformada de Laplace y me mapeaba sus valores al interior del círculo unitario y también mapeaba lo que es el eje imaginario, lo mapeaba a la circunferencia unidad. ¿Sí? O sea, hacía un mapeo de frecuencia continua a la frecuencia que es de los sistemas discretos. ¿Ok? Y bueno, habíamos visto ah, los filtros, habíamos visto un ejemplo para diseñar un filtro. En este caso era un filtro pasabajas. Y habíamos visto cómo eran los pasos usando la transformación bilineal, ¿no? Que era primero transformar algunas de las especificaciones como las frecuencias de corte usando la transformación bilineal. Y una vez teniendo la frecuencia de corte en tiempo continuo, pues diseñamos un filtro análogo con esas especificaciones y luego volvíamos a aplicar la transformación bilineal al filtro analógico para convertirlo a digital. Aquí teníamos el ejemplo, pues el filtro analógico en el que nos íbamos a basar era un filtro Borward y su frecuencia de corte era de 0.25 pi. Ok, ya habíamos hecho el problema y llegamos a una solución como esta, que el filtro es igual a 0.292 y multiplicado por esta fracción, ¿no? Si fijan, es otra característica de los filtros IR. En los filtros FIR que veníamos diseñando antes solamente tienen como el numerador, no tienen denominador, ¿no? El numerador que son, pues son los valores de la zinc, ¿sí? Los vas poniendo así uno por uno y sería el numerador, no hay denominador y aquí sí hay, ¿no? Está este. Y bueno, antes de hacer la implementación en Python, pues vamos a ver algo aquí que es sobre los polos y ceros. Am, sí, por ejemplo, ¿cuáles serían los polos, bueno, los ceros aquí ah, en esta ecuación? Pues sería, por ejemplo, el cero sería igual a qué? Con z igual a menos uno, se hace cero esta ecuación, ¿no? Sí, porque quedaría uno menos uno pues cero, ¿no? Y todo lo demás se hace cero. Y los polos, sí, pues ah, sería uno entre, perdón, sería simplemente 0.4159, ¿sí? Eso sería igual a z. Sí, y esto es porque cuando sustituyo aquí la z, la menos uno, este sería uno entre 41,59 multiplicado por 41,59 te va a dar uno, ¿no? Y luego ya se lo restas a este uno y hace cero el denominador, por lo que h de z se hace infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Más o menos tenemos aquí un cero y por aquí un polo, ¿no? Supone que este es el círculo unitario. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el cero pegado aquí, aquí tenemos el polo. Aquí en esta parte vale uno porque es el círculo unitario y esto sería z, ¿no? O sea, este sería el plano z. Sí, entonces seríamos, aquí tendríamos su diagrama de polos y ceros. ¿Qué es que significa esto? Bueno, si se acuerdan, la transformada de Fourier era la circunferencia, ¿no? Esta circunferencia de aquí, pues es lo que es la transformada de Fourier. Aquí en esta parte empezaría la omega con cero, ¿no? Acuérdense que la omega sería el ángulo.
¿sí? Entonces en cero sería este punto y conforme vas aumentando, pues te vas haciendo, vas recorriendo la circunferencia, ¿no? Aquí que sería omega igual a pi, ¿no? Sí. Acuérdense que este círculo se mapea por lo general en los diagramas. Bueno, en el diagrama de filtro no ponemos una circunferencia, sino que, por ejemplo, esta parte de la circunferencia la mapeamos a ¿qué? A un diagrama así, ¿sí? Aquí sería la omega y el filtro pues debería ser más o menos, si es pasabajas, es como este tipo, ¿no? Aquí sería ¿qué? Pi. Si se fijan entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Miren, tenemos un cero aquí. ¿Qué es lo que hace el cero con las funciones? Que las hace cero, ¿sí? Entonces este cero está colocado aquí para que en esta parte de aquí la respuesta caiga a cero. ¿Sí lo ven? O sea, este pedazo de circunferencia, este arco, es realmente de cero a pi, ¿no? En omega, ¿sí? Y queremos que el filtro como es pasabajas va a ser así. Entonces este cero nos hace que la respuesta en pi sea cero, ¿no? Y obviamente aquí pues va a ser muy cercana a cero, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que pasa? La función se hace infinita, ¿no? ¿Sí? Y la cosa es que disminuye, disminuye de tal forma que cuando llega aquí es uno, ¿sí? Que es el uno que queremos en cuanto en cero, ¿no? En omega igual a cero. ¿Ok? No sé si se entendió un poco eh, esta explicación de cómo interacciona con la respuesta del filtro con los polos y los ceros, ¿no? Sí. Quieres un cero donde quieres que el filtro llegue a cero y quieres un polo muy cercano a donde tú quieres que tu filtro sea igual a uno. Sí, más o menos esa sería la explicación de los polos y ceros, ¿no? Acuérdense que aquí hay como... Acuérdense que este todavía tiene un eje, ¿no? La h de z estaría hacia arriba. Sí, sería un eje que sobresale, ¿no? Que sería perpendicular a la pantalla. ¿Sí? Y este sería la h, ¿no? Sería la H de omega. Entonces aquí tienes como una sábana. Realmente el filtro es la parte de la sábana que intersecta esta circunferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tienes tu sábana. Aquí teníamos el polo. Aquí la sabanita esta crece así muy grande, ¿no? Y luego va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y cuando llega aquí es uno, ¿sí? La sábana, por eso tienes aquí un uno. Y aquí va acercándose mucho a cero, ¿no? En esta parte ya se llega hasta cero, ¿no? Por eso tienes aquí el cero. Sí, más o menos esa sería la explicación. A lo mejor pues, no, esto no es necesario que lo visualicen, ¿no? También nomás era para verlo al polo y el cero, ¿no? Como, como tienen su explicación de cómo afectan la respuesta del filtro. ¿Sí? Entonces procedemos a lo que es ya la implementación en Python, que es muy sencilla. ¿Sí? Entonces aquí tengo filtro IR y esta sería la respuesta. ¿Qué es lo que vamos a importar? Pues las librerías normales, que sería NumPy. Y Matplotlib, PLT, ¿no? ¿Sí? Ahora una librería que ya la hemos importado otras veces. Voy a usar un from, ¿no? Es SciPy, de SciPy, punto, y voy a usar la sublibrería Signal. Aquí está Signal. Y de ahí voy a importar solamente una función que se llama FrecQZ, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver si están bien escritas, ¿sí? Entonces es FrecQZ, aquí la tengo. Esto es la función. ¿Y qué es lo que hace? Que calcula la respuesta en frecuencia de un filtro digital. En este caso es más general, ¿no? que los FIR.
Y estos son sus... todos estos serían sus parámetros que necesitan, ¿no? Pero los que nos interesan aquí serían estos dos, la B y la A, ¿sí? La B y la A, ¿qué son? Pues son los coeficientes del numerador y del denominador, ¿sí? Las B serían los coeficientes del numerador y las A los coeficientes del denominador. Por ejemplo, si queremos aquí poner um, un filtro FIR, solamente llenaríamos el numerador, ¿no? O sea, las B. De hecho, la función por default está para filtros FIR porque te pone un A, te pone simplemente un uno, ¿no? O sea, aquí todo esto sería uno, que es el caso del filtro FIR, ¿no? Que tendrían un denominador de uno, ¿sí? Pero en el caso de que tenemos ya ahorita, que es el Ligier, necesitamos la B y la A, ¿ok? Entonces, esos son los que nos ocuparían ahorita a nosotros. Todos los demás los vamos a dejar por el default, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver cómo le hacemos. Pues ya para lo que regresa la función, nos retorna la W. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos los filtros FIR usamos linspace para calcular el W, ¿no? Aquí ya te lo retorna por default y te retorna aparte la H, o sea, la respuesta del filtro, ¿no? Entonces simplemente le ponemos W, H, es H mayúscula porque es la respuesta en frecuencia, ¿no? Sería igual a FREQ-Z del numerador, ¿sí? O sea, las B's primero. ¿Qué tenemos de numerador nosotros? Tenemos a 0.292 multiplicando a 1 más z a la menos 1. El numerador se pone como un vector, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de este numerador que es 1 más z a la menos 1, sería primero la constante y luego después el primer z a la menos 1, pero su coeficiente, ¿no? Aquí el z a la menos 1 está multiplicado por 1, entonces pones su coeficiente nada más, ¿no? Si se fijan, sí, sería aquí el constante sería el 1 y este e a la menos j me acuérdense que es z a la menos 1, ¿no? Todo esto y está multiplicando al siguiente coeficiente que sería b1, ¿no? Sí, nosotros nomás tenemos b0 y b1, por eso lo estoy poniendo como 1 y 1. Nada más que aquí, como esto está multiplicado por 292, es como si multiplicara a este 1 y a este z a la menos 1, ¿no? Entonces los voy a poner multiplicados a los dos, ¿no? Sí, es como si tuviera aquí, en lugar de este 292 aquí, es como si tuviera 292 más 292 z a la menos 1. Por eso voy a poner esto mejor, ¿no? Y luego nos dice que la siguiente vector son las A's, ¿sí? Entonces las A son las del denominador, ¿sí? Aquí que tengo, pues tengo un 1, coma, y el otro es 0. Menos 0.4159, ¿sí? Lo copio, entonces este menos se ve raro, voy a ponerlo así. Ok, y ahí está ya, ¿no? Sí, supuestamente ahí está ya el filtro, este filtro de aquí, ya está aquí puesto, ¿no? ¿Qué es lo que seguiría? Pues simplemente el plot. Entonces PLT, bueno, de la H tengo que calcular la H, la magnitud, ¿no? Magnitud igual, acuérdense que era np.abs, ¿de quién? De H, ¿sí? Y ahora sí ya ploteo, que lo voy a poner a obtener. Y ya graficar, ¿no? Sería plt.plot de quién, bueno, la omega primero y luego la h magnitud.
Y listo. Se supone que ahí pues, si no hay error, debería graficar. Aquí está, ¿no? Si se fijan, pues este es el filtro, es un filtro pasabajas, porque aquí hay un uno, ¿no? En las frecuencias bajas. Va disminuyendo, obviamente tiene una banda de transición muy grande. Pero ya en el pi, en 3.1416, ya tiene su... ya baja a cero, ¿no? Sí, entonces las frecuencias altas las disminuye de alguna manera y las frecuencias altas pues más o menos las deja pasar. Sí, esto sería una banda de transición muy grande. Sí, acuérdense la respuesta del filtro, pues debería ser un poco más... Sí, no, no es tan ideal, ¿no? Acuérdense que la respuesta del filtro pues debería ser así, ¿no? Más o menos como algo como esto. ¿Sí? Entonces, pues eso sería el filtro, ¿no? Ya diseñado. A pesar de que no está muy bien, no, no es tan ideal, pues también no había que esperar mucho, ¿no? Pues solamente eran, ¿qué? Pues cuatro coeficientes, ¿no? De hecho, si contamos nomás las zetas, pues serían dos. Sí, esto es mucho menor que un filtro FIR, ¿no? Y ya te hace una buena respuesta. Creo que un filtro FIR con estos cuatro coeficientes no te la da tan buena como este, ¿no? Lo que se hace es que se ponen más coeficientes en el numerador y en el denominador, ¿no? Y la idea de los filtros IIR es que necesitan menos coeficientes para generar una buena respuesta, ¿no? O sea, si el filtro FIR necesitaba como 80 coeficientes para parecerse mucho a la forma ideal, a lo mejor con unos 15 o 20 coeficientes ya se aproxima mucho a esto, ¿sí? Ah, y aparte el número de cálculos pues se supone que es menor, son menos coeficientes, ¿no? Algo por lo que a veces no se usan mucho es porque también distorsionan la fase, no hemos visto lo de fase, pero bueno, eso sería alguno de los problemas con estos filtros IR, que tienes que estar muy atento a la fase, ¿no? Sí, hemos nomás visto pura magnitud, pero también como los números complejos tienen lo que es magnitud y fase, ¿no? Que sería la magnitud y el ángulo, digamos, del número complejo, ¿sí? Y bueno, con esto concluimos la clase de hoy.